Buenas noches, mi nombre es Mayra Alejandra Padilla Castellanos, soy residente de cuarto año de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica en el Hospital Regional Primero de Octubre. Vamos a hablar el día de hoy sobre las neumonías. Como bien sabemos, las infecciones pulmonares son secundarias a la presencia de patógenos, ya sean bacterianos, virales, fúngicos, que generan una respuesta inflamatoria pulmonar y algunas de ellas produciendo exudado a nivel de los alvéolos y otras pues afectando más el intersticio pulmonar, lo que va a permitirnos hacer una diferenciación entre las neumonías típicas y atípicas. Tenemos y conocemos que las neumonías tienen una clasificación pues muy variada, dependiendo del agente que las produce, en bacterianas, virales, fúngicas, al escenario de infección en neumonías adquiridas en la comunidad, nosocomiales o por aspiración, de acuerdo al método de propagación, si son bronconeumonías o neumonías lobares, y pues, de acuerdo a la apariencia radiológica, en típicas y atípicas. Y es realmente lo que nos compete el día de hoy, hacer esa diferenciación en cuáles son los patrones típicos pulmonares y cuáles son los patrones atípicos y qué agentes nos producen pues estas apariencias radiológicas para poder hacer una mejor diferenciación etiológica, un acercamiento pues a la etiología como tal y poder dar un mejor manejo antibiótico o mejor tratamiento al paciente para disminuir pues las complicaciones. Eh, para poder hacer diagnóstico de las neumonías, tenemos obviamente ante la sospecha de un paciente por infección respiratoria, ya por lo que presente tos, fiebre, disnea y crepitosa la auscultación, el primer estudio que solicitamos por lo general va a ser una radiografía de tórax. Este estudio nos ayuda muchísimo pues a hacer un discernimiento o a evaluar el parénquima pulmonar, si hay infiltrados a nivel del parénquima, cómo se ve el intersticio y pues si la afectación es a nivel lobar o si es segmentaria, ¿no? Y qué lóbulos podrían estar afectados, si es uniobilateral. Realmente es un estudio pues muy valioso que nos permite evaluar el parénquima pulmonar y nos confirma prácticamente la presencia de neumonía ante la sospecha clínica. Sin embargo, si queremos hacer la diferenciación etiológica, realmente va a ser muy complicado, no es muy fiable hacerlos por radiografía. Si tenemos pacientes con datos clínicos y al hacerle los laboratorios tenemos datos de infección bacteriana y una placa y no tiene comorbilidades el paciente, pues realmente podríamos solamente con la radiografía hacer el diagnóstico y el tratamiento. Sin embargo, ante pacientes un poco más complejos, como pacientes con comorbilidades, hipertensos, diabéticos, con manejo esteroideo, con inmunocompromiso en general, y la presencia de datos de infección pulmonar respiratoria, sí sería más importante pues hacer el estudio de tomografía para poder hacer un discernimiento etiológico o por lo menos acercarnos lo más posible y poder hacer un mejor manejo de este paciente. Dependiendo pues de dónde estemos o donde trabajemos, no siempre se tiene acceso a la tomografía, ya que pues la exposición del paciente a la radiación y asimismo también los costos hacen que sea un poquito más difícil. Sin embargo, si se tiene la posibilidad, pues estaría bien hacerlo en este tipo de pacientes. Entonces, pues para más o menos tener una idea de cómo se conoce o cómo se ve por imagen el tórax o por qué vemos lo que vemos, nosotros en radiología nos basamos en densidades, o es lo que nos permite hacer como la diferenciación entre las diferentes estructuras. El parénquima pulmonar, por lo general, lo vamos a ver pues así como todo el mundo lo conoce, así más oscurito, más negrito, justamente por el componente que tiene, pues que es el parénquima, los alvéolos van a estar llenos de aire y el aire pues tiene una menor densidad comparada con el resto de los tejidos, así que hace que se vea negro. Entre mayor es la densidad, más blanco nosotros vamos a ver las estructuras en radiología. Por ende, la de los vasos o los trayectos vasculares, que sería como esta imagen que tenemos acá, se ven, con estas características más blanquitas. Cuando tenemos un proceso inflamatorio pulmonar, un compromiso alveolar, en caso de las neumonías típicas, se presenta es un llenado del alvéolo, por toda esa respuesta inflamatoria se produce un exudado que llena los alvéolos y eso de líquido
y eso hace que aumente la densidad del pulmón y por eso vemos más blanco el parénquima, como estamos aquí en esta imagen. Y pues vemos también los trayectos, algunos trayectos bronquiales en su interior. Por eso, pues, y es el patrón típico de neumonías que conocemos como consolidación con broncograma aéreo. Y es lo que vamos a ver, pues, prácticamente en la mayoría de las neumonías de esta característica, pues, las típicas. Los pacientes que sospechamos la presencia de neumonía y un paciente que viene de su casa, que no tiene antecedentes de haber estado hospitalizado, pues, lo clasificaríamos como neumonía adquirida en la comunidad y el principal germen sería es el estreptococo neumoniae. Realmente de todas las neumonías, tanto de las típicas, adquiridas en la comunidad, en general es el principal agente etiológico que produce aproximadamente el 70% de las neumonías y tiene un patrón clásico típico, como vemos en esta tomografía de un paciente masculino de 65 años con un cuadro clínico de 3 días de evolución de fiebre y tos, al cual se le realizó este estudio de tomografía y vemos esta área de aumento de la densidad, donde pues consideramos como consolidación, y presencia de estas imágenes que corresponden con broncograma aéreo, esos bronquios que están en el interior de la consolidación. Esta es otra tomografía de un paciente masculino de 39 años sin factores de riesgo asociados que presenta sintomatología respiratoria y se le realiza este estudio donde vemos esta área de consolidación a nivel del lóbulo inferior izquierdo con áreas de broncograma aéreo, que serían estas imágenes un poco más negritas aquí que vemos de aire aquí hasta a este lado, y a esta parte vemos presencia asociada pues a áreas de vidrio deslustrado. Que es importante pues diferenciar, ¿no? La consolidación y el vidrio ilustrado. La consolidación realmente no nos permite hacer una diferenciación de los trayectos vasculares, ya que la densidad que alcanza el parénquima es prácticamente similar a la densidad vascular, porque pues es líquido y no podemos hacer la diferenciación. Sin embargo, cuando tenemos áreas en vidrio ilustrado, sí podemos ver los trayectos vasculares y esto es realmente lo que hace que sean diferenciar, pues la diferenciación entre estos dos patrones, lo que es consolidación y vidrio ilustrado. El estreptococo neumonía, como ya dije, principal agente infeccioso de las neumonías, se puede asociar o puede tener concurrencia con otros agentes infecciosos. Suele asociarse con el Haemophilus influenzae, con la Pseudomonas aeruginosa y con el Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Lo importante de esto es que estos patógenos que acabo de nombrar, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, suelen tener un proceso inflamatorio, es más bien a nivel de los bronquios, de los trayectos bronquiales, y de bronquios y bronquiolos. Por ende, como su reacción inflamatoria principal es a este nivel, los hallazgos de estos agentes van a estar más bien relacionados con engrosamiento de la pared bronquial, como vemos en esta imagen, porque es el lugar donde producen su infección, la inflamación, más que exudado, producen menos exudado alveolar. A diferencia del Streptococcus pneumoniae, que produce exudado alveolar, estos agentes producen inflamación de la pared bronquial, tanto de los bronquios periféricos como por ejemplo, a nivel de los bronquiolos terminales. Y la inflamación de los bronquiolos terminales produce un ligero exudado periférico que da esta apariencia de nodulillos centrolobulillares. Entonces es importante porque cuando el Streptococcus pneumoniae se asocia a alguno de estos agentes, el patrón que va a predominar va a ser este. Va a ser engrosamiento de la pared bronquial y nodulillos centrolobulillares y en menor proporción consolidación. A diferencia de cuando el Streptococcus pneumoniae se presenta solo, vamos a tener una consolidación clásica. Y con el patógeno que se asocia con más frecuencia es con el Haemophilus influenzae. Este es un paciente alcohólico de 51 años que es fumador y tiene pues, hepatopatía con un cuadro clínico de 3 días de evolución de tos, esputo y fiebre. Y pues se le realiza esta tomografía y encontramos estos hallazgos. ¿Qué es lo importante de esto? Que si yo tengo un paciente con sospecha de neumonía adquirida en la comunidad y viene con toda la clínica infecciosa, le hago una tomografía y no encuentro una consolidación y encuentro estos hallazgos, pues debo pensar que el paciente tiene asociado
que tiene, puede tener estreptococo neumonía asociado a otro agente, y ya esto me orienta hacia dar un manejo o un tratamiento diferente a si fuera solo estreptococo neumonía, y pues el paciente tendría una mejor evolución. Y esto también debo sospecharlo principalmente en pacientes que tienen patologías asociadas, es decir, con patología crónica, ya sea diabetes, hipertensión, cardiopatía, inmunocomprometidos. Todo este tipo de pacientes con neumonía requerirían o sería indicado, lo ideal sería hacerles una tomografía para poder descartar que no esté asociado el estreptococo a otro agente y pues poder manejarlos muchísimo mejor. También, como dijimos, se asocia con la pseudomonas aeruginosa y el comportamiento pues es diferente. Cuando se asocia con pseudomonas, tendríamos entonces un área de consolidación clásica y típica, como vemos en esta tomografía. Vemos aquí esta área de aumento de la densidad con esta área aérea en su interior, y cuando se le realiza al paciente una administración de medio de contraste endovenoso, vemos cómo esta zona de consolidación tiene un realce heterogéneo. Si se observa, pues aquí se ve de la misma característica, es homogéneo. Sin embargo, a nivel central, esta zona de menor densidad nos habla que no realzó, y si no realzó es porque no tiene vascularidad, entonces es un tejido necrótico. Entonces esto nos debe llevar a pensar en la pseudomonas aeruginosa como un patógeno que se presenta concurrente asociado con el estreptococo neumoniae. Es un paciente de 73 años que es alcohólico, tiene enfermedad cardiovascular, SEA de próstata, y tiene un cuadro clínico 4 días de evolución que inició con tos, esputo y fiebre. Entonces, pues, la presencia de todas estas patologías adyacentes a sintomatología respiratoria nos debe orientar o debe hacernos sospechar que no solo tiene estreptococo, sino que puede estar asociado a a otro agente. Por ende, si hacemos una tomografía y vemos a un área de consolidación, yo recomendaría que, pues, en un paciente con comorbilidades, le administráramos medio de contraste para poder valorar esa zona y ver si hay áreas de necrosis, y pues que nos pudiera decir, no, pues definitivamente, muy seguramente hay pseudomonas, y ya orientamos un mejor tratamiento del paciente. El estreptococo, como dijimos, también se puede asociar con el Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Este es un paciente de 67 años que igualmente tiene comorbilidades, es fumador, tiene hepatopatía, SEA de pulmón, y pues presenta este cuadro clínico de 4 días de evolución, de tos con fiebre y esputo. Igualmente, como presenta engrosamiento de la pared bronquial, aquí vemos estos bronquios con la pared mucho más gruesa, igual que estos bronquios, engrosamiento de su pared, y nódulos centrolobulillares. Entonces, las características radiológicas son similares a las características que encontramos con el estreptococo neumonía asociado a Haemophilus influenzae. Entonces, estos dos patógenos producen el engrosamiento de la pared bronquial con nodulillos centrolobulillares, y la pseudomonas nos produce consolidaciones con áreas de necrosis. También tenemos el Staphylococcus aureus resistente a, bueno, tanto resistente como sensible a meticilina, como agentes que producen neumonías típicas. En el caso del Staphylococcus resistente a meticilina, es un agente importante en las neumonías nosocomiales, y pues también, pues sobre todo por su gran agresividad y su progresión negativa, y en neumonías adquiridas en la comunidad también se puede presentar, sobre todo en niños y en adultos jóvenes. Entonces, en este caso tenemos la tomografía de una mujer de 74 años que es fumadora, presenta enfermedad cardiovascular y un cáncer maxilar. Inicia con fiebre, tos y disnea, y se le realiza esta tomografía en la cual observamos que presenta una zona de consolidación asociada con áreas adyacentes en vidrio deslustrado, engrosamiento de la pared bronquial y nódulos centrolobulillares periféricos. Normalmente el Staphylococcus aureus resistente a meticilina suele asociarse con derrame pleural. Aquí vemos que presenta derrame pleural asociado a todos los hallazgos previos, y los nódulos centrolobulillares suelen ser de localización pues, periférica, al igual que las consolidaciones. Realmente suele afectar un poco más el parénquima pulmonar periférico. En caso pues, del Staphylococcus aureus sensible a meticilina, entonces vemos que se asocia en menor frecuencia a derrame pleural, y también presenta nódulos centrolobulillares
pero son un poco más centrales, como vemos estos dos nodulitos que están acá, y presenta pues también engrosamiento de la pared bronquial. Este es un paciente de 54 años que tenía como antecedentes cáncer gástrico y se encuentra en su posoperatorio y 4 días pues, después empieza con esta sintomatología. La Klebsiella pneumoniae es uno de los patógenos importantes también porque realmente por la gravedad de la evolución de los pacientes con Klebsiella. En la radiografía de tórax, de forma clásica, se describió como que presenta un signo, pues el signo clásico de esta radiografía que estamos viendo acá es el signo de la fisura abultada y se asocia comúnmente con Klebsiella. Este signo se presenta pues porque hay una ocupación alveolar y hace que una ocupación alveolar expansiva, quiere decir que es tanto el exudado que ocupa los alvéolos que hace que el lóbulo se expanda y desplace las fisuras adyacentes, no solo las fisuras, sino todas las estructuras adyacentes, porque pues empieza a ocupar un espacio que antes no ocupaba. Entonces, en este caso vemos como en la radiografía de tórax postero-anterior tenemos una opacidad prácticamente de todo el lóbulo superior derecho que genera el signo de la fisura abultada. En este caso, pues se ve aquí la fisura menor y vemos también, alcanzamos a ver esta imagen un poco más radiolúcida que corresponde con el bronquio intermedio y está desplazado hacia inferior y medial secundario pues también a esta opacidad, a esta ocupación de todo el lóbulo, es una neumonía lobar. En este es una radiografía lateral, vemos igualmente cómo la fisura es para mostrar la fisura mayor, está desplazada también y está abultada. Entonces, como les decía, descrito este signo clásicamente para la neumonía por Klebsiella, pero no es exclusivo de Klebsiella. Realmente cualquier enfermedad pulmonar ocupativa o cualquier otro tipo de neumonía que llegue a expandirse de esta forma y a generar una neumonía lobar de estas características puede realizar pues o formar el signo de la fisura abultada. La Klebsiella es muy importante tenerla presente, sobre todo en pacientes, cuando se asocia a pacientes alcohólicos, ya que tiene una alta morbimortalidad en estos pacientes. Se dice que puede ser hasta el 60% de la mortalidad en pacientes alcohólicos cuando presentan neumonía por Klebsiella. Y esta es una tomografía de una paciente alcohólica de 82 años con hábito de tábico, 2 días después de la aparición de fiebre y tos con esputo, se realiza esta tomografía y se ven estas áreas de consolidación. Esta área, pues, realmente es esta área de consolidación, áreas de engrosamiento. Esto aquí que observamos como reticular es un engrosamiento del intersticio intralobulillar, por eso se ve así como reticular, y es un engrosamiento pues de los septos interlobulares, además de engrosamiento también de la pared de los bronquios y áreas en vidrio deslustrada. La Moraxella catarrhalis también nos produce neumonías típicas, un patrón típico, y lo importante, o debemos pensar en ella, sobre todo cuando se presenta en pacientes, o suele presentarse la moraxella en pacientes que tienen de base una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este caso tenemos la tomografía de un paciente alcohólico de 75 años con enfisema pulmonar y pues presenta fiebre, tos, disnea y 4 días después se le realiza este estudio. Vemos aquí, como dijimos, es un paciente con antecedentes de enfisema, vemos estas áreas enfisematosas y vemos todo el parénquima pulmonar derecho realmente con esta área de consolidación, con áreas en vidrio deslustrado, engrosamiento de la pared bronquial y pues esto, pues aquí vemos igual otras áreas de consolidación, ¿no? Entonces, este aumento de la densidad y todos estos hallazgos en un paciente con enfisema de base, pues debería hacernos considerar a la Moraxella catarrhalis como el principal agente infeccioso. Y el Haemophilus influenzae también está descrito dentro de los causantes de neumonías típicas.
vive o hace parte de la flora respiratoria normal de las vías respiratorias altas, y pues se presenta o produce neumonía en pacientes más que pues, pues, sí, por expansión o porque viaja de la nasofaringe hacia las vías respiratorias bajas, y pues nos produce estos procesos inflamatorios con engrosamiento de la pared bronquial, como vemos aquí, áreas en vidrio deslustrado y lobulillos centrolobulillares, este que estamos viendo, a esta zona. Y esta pues era una tomografía de una paciente de 70 años que presentaba cardiopatía de base y presenta tos con fiebre, y 4 días después pues vemos estos hallazgos en la tomografía. Otro paciente de 55 años, fumador, que presenta fiebre y tos, y 3 días después se le realiza esta tomografía de tórax, donde vemos esta área de consolidación asociada a vidrio deslustrado, que es toda esta zona que estamos viendo aquí, nódulos centrolobulillares y presencia de engrosamiento de la pared bronquial. Y en cuanto a las neumonías atípicas, como pues dijimos al inicio, se caracterizan porque presentan afectación del intersticio, más que pues, exudado a nivel alveolar. Entonces, esto es lo que nos va a caracterizar a las neumonías atípicas. Dentro de las bacterias principales que producen neumonías atípicas tenemos el Mycoplasma pneumoniae, que realmente es el patógeno más importante de las atípicas, y que pues también representa una infección, o sea, un porcentaje considerable de las neumonías adquiridas en la comunidad. Aproximadamente el 20% de las neumonías adquiridas en la comunidad pueden ser por el Mycoplasma pneumoniae, y pues se asocia como a condiciones de vida de lugares pequeños. Tiene brotes en escuelas, cuarteles. Y en cuanto a la legionela, pues la legionela también, patógeno o bacteria importante para la formación de neumonías atípicas, tiene como agente o como fuente causal las aguas contaminadas, los aerosoles contaminados, como por ejemplo los aires acondicionados. Y también tenemos la clamidia de neumonía como otro de los agentes clásicos de neumonías atípicas. El Mycoplasma pneumoniae, como dijimos, pues tiene brotes en lugares pequeños, es uno de los agentes importantes, y pues se caracteriza porque se presenta por lo general pues en pacientes, o hay que sospecharlo en pacientes sin patología de base. Y tenemos aquí entonces una mujer de 30 años sin ningún factor de riesgo, con áreas de consolidación. Bueno, dijimos que prácticamente o que principalmente afectan el intersticio. Por eso, pues lo que predomina en las neumonías atípicas son las áreas en vidrio ilustrado, como podemos ver en esta zona. Sin embargo, no significa que no puedan consolidar, o sea, pueden haber áreas de consolidación. Y de todos los atípicos, el que mayor tiende a generar consolidaciones es el Mycoplasma pneumoniae. Entonces vemos aquí estas zonas de consolidación, esta área en vidrio ilustrado, que realmente es lo que está prevaleciendo, todas estas zonas en vidrio ilustrado, y engrosamiento de la pared bronquial. Este otro paciente con neumonía por Mycoplasma pneumoniae tiene toda esta zona en vidrio deslustrado. Podemos ver la diferencia del aumento de la densidad del parénquima acá a este nivel. Por ejemplo, vemos aquí un poquito más oscurito, y toda esta zona se ve más blanca. Sin embargo, nos permite ver los trayectos vasculares, como les había dicho previamente. Por lo tanto, pues estamos hablando de vidrio deslustrado con algunos nódulos centrolobulillares. Esto hace parte pues de una paciente con una micoplasma que presenta una neumonía, un patrón de neumonía típica. La legionela también es importante dentro de los agentes infecciosos de neumonías atípicas. Una de las cosas importantes para tener en cuenta es el hecho de que suele presentarse en pacientes que están inmunocomprometidos y tiene una progresión rápida y severa. Por lo tanto, tienden a, si no se diagnostican correctamente y no reciben un tratamiento adecuado, oportuno, tienden a la fatalidad. Así que pues ante pacientes inmunocomprometidos debe considerar, y con una extensión
grande o un compromiso importante pulmonar, se debe sospechar la Legionella pneumoniae. Porque ellos suelen comprometer, hacer un compromiso parenquimatoso multisegmentario y por lo general pues, vamos a ver más de un lóbulo afectado. Y tiene 3 patrones clásicos de presentación. Uno de ellos es el primer patrón que estamos viendo aquí en la imagen A, es la presencia de consolidación con zonas en vidrio ilustrado adyacentes o que lo rodean. Eso es uno de los patrones clásicos. Aquí vemos toda esta área de consolidación. Aquí vemos unas zonas de broncograma aéreo y aquí también hay aumento de la densidad que rodea, en vidrio pulido, que rodea a la zona de consolidación. A este paciente se le realizó una tomografía 2 semanas después y se observó que pues esa zona de consolidación disminuyó y formó una cavidad. Entonces, una zona de consolidación cavitada. Evolución también clásica en los pacientes inmunocomprometidos y sobre todo en pacientes con manejo esteroideo. Cuando el paciente inmunocomprometido tiene altas dosis de esteroide dentro de su tratamiento, o bueno, están en tratamientos con esteroides en altas dosis, suelen acavitar. Entonces, eso también debe llamarnos la atención y hacernos pensar en que la legionela puede ser el agente causal. Este es el otro patrón, el segundo patrón, el de la imagen B, donde va a tener un patrón mixto, tiene áreas en vidrio ilustrado y áreas de consolidación. Entonces aquí tenemos algunas zonas de consolidación que se mezclan con zonas en vidrio ilustrado, como estas que estamos viendo aquí. Aquí se ve un poquito más clara el aumento de la densidad, que es vidrio ilustrado, y aquí ya está consolidando. Ese sería un patrón mixto, que sería el segundo patrón. Y el tercer patrón de la imagen C es solo vidrio ilustrado. Entonces vemos todas estas zonas de aumento de la densidad del parénquima pulmonar sin consolidaciones. Y son las 3 formas en que podríamos ver clásicamente representada la legionela. Esta tomografía corresponde a un paciente masculino de 60 años con neutropenia febril y en quimioterapia por neoplasia hematológica. Entonces, este paciente, ante el cuadro clínico respiratorio y la sospecha de neumonía, se le realizó esta tomografía de tórax en la cual se observó esta zona de consolidación y con presencia de broncograma aéreo. Todas estas imágenes hacen parte de broncograma. Que pues si fuera un paciente de pronto sin factores de riesgos asociados, o más bien sin compromiso inmunológico, podríamos inclusive pensar en que la causa podría ser un estreptococo pneumoniae y no, pues realmente podríamos confundirnos, darse un manejo inadecuado al paciente y pues realmente su evolución sería bastante tórpida, por lo que ya vimos que la legionela suele tener un compromiso pulmonar muy importante y una evolución fatal si no se diagnostica a tiempo. Así que es importante por eso tener esa relación clínico-imagenológica, no solamente la imagen, los datos clínicos son súper importantes para orientar realmente a la gente. Como les decía, si recibimos este paciente y la información dice que tiene este compromiso inmunológico ante la presencia de esta consolidación, podemos sospechar la presencia de la legionela como patógeno y no irnos por el estreptococo, que es el más frecuente y clásico. Entonces, en este caso, pues se hizo el diagnóstico del paciente justamente, o se sospechó por ese compromiso, por esa neutropenia del paciente, pues era un paciente con quimioterapia, y se le solicitó antígeno de legionela en orina, el cual fue positivo, y además pues se aisló, pues posteriormente, mucho tiempo después se logró el resultado pues del aislamiento de la legionela en el cultivo de esputo, lo cual confirmó la sospecha diagnóstica inicial, recibió el tratamiento adecuado y pues su evolución fue favorable. Y bueno, este es un paciente de 63 años con altas dosis de esteroides por presentar mieloma múltiple como patología de base. Y pues empieza con sintomatología de infección respiratoria y se le realiza pues esta tomografía. Esta es la tomografía inicial donde se logra ver en el lóbulo pulmonar derecho, inferior derecho, perdón, se ve esta área de consolidación. También se ve este nodulito que en el lóbulo superior derecho igual,
que también corresponde a un área de consolidación. Eso fue en la tomografía inicial. Ya 3 semanas después se le realiza una tomografía de seguimiento en el cual se observa que la consolidación que se estaba formando en el lóbulo inferior derecho aumentó de tamaño, se ve muchísimo más grande, se administra un medio de contraste y se observa que hay un realce heterogéneo, la periferia se ve un poco más realzando, y a nivel central, esta zona sobre todo hacia donde se está empezando a cavitar, donde se está cavitando, no realza, no presenta un realce, lo cual habla de pues, que tiene necrosis del parénquima pulmonar con cavitación. Igualmente, el nódulo que está en el lóbulo superior presenta un realce heterogéneo con un área central que no realzó, pues habla de zona de necrosis y empieza a cavitarse. Y pues finalmente se le realiza otro estudio a las 7 semanas donde se ve que disminuye el área de consolidación del lóbulo inferior derecho, ya con la cavitación un poco más formada, y la cavitación del lóbulo superior derecho se ve ya más grande, pero pues no se ve asociado a nada más alrededor, ya solamente queda un neumocele pues como secuela de esta infección. Entonces el paciente pues ya está resolviendo su proceso infeccioso. Y pues aquí está lo que habíamos dicho en la diapositiva anterior, que los pacientes con inmunocompromiso y sobre todo con uso de esteroides tienden a cavitar ante la presencia de la legionela. Entonces es importante como todas esas asociaciones, tanto imaginológicas como clínicas, para poder orientar mejor el diagnóstico del paciente. Y por supuesto, pues dentro de las infecciones que producen neumonías atípicas, tenemos también las neumonías virales. Dentro de ellas, la neumonía o la infección causada por el virus del SARS-CoV-2. Y bueno, pues la patogénesis o la forma en la que el SARS-CoV-2 afecta el pulmón es por daño alveolar difuso secundario a la respuesta inflamatoria. Los hallazgos típicos de la tomografía van a ser que vamos a tener un patrón de distribución multifocal y periférico, pues predominantemente periférico. Se van a encontrar áreas de consolidación y también vamos a tener áreas en vidrio deslustrado. Es raro encontrar nódulos en estos pacientes, no es común que haya engrosamiento de la pared bronquial, y pues a su vez también es raro la presencia de derrame pleural. Entonces son como las características radiológicas fundamentales para la sospecha o para la evaluación de un paciente con sospecha de COVID-19. Y este es un paciente de 62 años con historia de contacto con un paciente confirmado hace 4 días con SARS-CoV-2. Entonces a este paciente se le hace una tomografía inicialmente, la cual pues no contamos con la imagen, pero pues la tomografía salió normal. Posteriormente el paciente consulta de nuevo y se le realiza esta placa de tórax, en la cual pues realmente no se logran o no es concluyente, por lo tal se le decide realizar esta tomografía y se ven algunas áreas en vidrio deslustrado de predominio periférico. Vemos acá pues en todas las imágenes corresponden al mismo estudio realizado pues el mismo día que se hizo la placa, ¿no? Entonces vemos todas estas áreas de aumento de la densidad en vidrio deslustrado distribuidas de manera difusa en ambos parénquimas pulmonares y de predominio periférico, que es clásico de la neumonía por SARS-CoV-2. Este es otro paciente de 64 años que presenta tos y fue cuidadora de una paciente infectada con SARS-CoV-2. Se realizó el test por screening con un resultado positivo. Y pues esta es la tomografía de la paciente donde se observan estas áreas de consolidación, sobre todo de predominio pues, periférico, ¿no? Aquí vemos otras áreas periféricas de consolidación, otra área también. Entonces, esta tomografía se le realizó el mismo día de la placa y efectivamente vemos estas áreas de consolidación. Igual como dijimos anteriormente, que son predominantemente periféricas. Aquí vemos estas otras áreas a nivel basal del lóbulo inferior derecho. Bueno, y áreas en vidrio deslustrado también.
Este es otro paciente, es asmático de 77 años con tos, fiebre y anorexia. Y pues dentro de sus tratamientos para el asma estaba con corticoides inhalados. El paciente a los 14 días de iniciar con la sintomatología se le realiza esta radiografía en la cual se observan estas áreas de aumento de la opacidad en ambos parénquimas de predominio periférico, en vidrio ilustrado y algunas consolidadas. Y posterior, 19 días después, al paciente se le realiza esta otra radiografía de seguimiento en la cual se observa que aumentaron estas áreas, el compromiso pulmonar aumentó, se ve una mayor área de consolidación en ambos pulmones y sigue pues siendo de predominio periférico, pero pues aumentó y progresó de forma importante. Y al mes, 4 semanas después, prácticamente completamente comprometido el parénquima pulmonar de ambos pulmones, pues, ya vemos broncograma aéreo, y pues esta es la tomografía que corresponde a esta placa, igual el mismo día se realizó, se ve esas zonas de consolidación grandes e importantes, broncograma aéreo, neumotórax, ya te presenta áreas de neumotórax y pues el paciente ya estaba clínicamente presentando un síndrome de distrés respiratorio agudo y el paciente pues falleció por SARS-CoV-2. Y pues como diferenciales o los diagnósticos diferenciales de esta, son todas las neumonías virales prácticamente que tienen un comportamiento similar. En el caso pues, de la neumonía por adenovirus, vamos a presentar áreas de consolidación multifocales y áreas de opacidades en vidrio deslustrado. La neumonía por rinovirus también presentan opacidades en vidrio deslustrado multifocales y pueden no asociarse a consolidaciones. Como dijimos en la neumonía diferenciales, el SARS-CoV-1 y MERS-CoV, tenemos consolidaciones multifocales y áreas en vidrio deslustrado. Y en las neumonías por virus de influenza, pues también tenemos áreas con consolidación y puede no asociarse a opacidades en vidrio ilustrado, preferiblemente de distribución periliar. De pronto sería como lo que nos ayudaría a diferenciar influenza del virus por SARS-CoV-2. Y bueno, pues esto realmente serían los principales agentes que pueden producir las neumonías tanto típicas como atípicas y como dije pues previamente es muy importante hacer la asociación clínico-radiológica para poder hacer un mejor diagnóstico. No solamente la clínica, la clínica sola o la imagen sola realmente se quedarían muy cortas en hacer un correcto diagnóstico. Si se unen las dos, se acerca un poco más, a pesar de que, como vimos, muchos hallazgos son similares en los diferentes agentes y realmente es difícil, pero sí se podría lograr hacer una mejor diferenciación de cuál es la causa y por ende hacer un mejor manejo del paciente. O sea, si nos acercamos lo más posible al agente etiológico, podemos darle mejor tratamiento, se puede elegir mejor el antibiótico de elección para el paciente y con una mejor evolución, evitando pues obviamente las complicaciones que son realmente secundarias a un manejo inicial o una antibiótico-terapia inicial inadecuada. Entonces, trabajando pues en conjunto y en equipo, podremos lograr un mejor manejo de estos pacientes. Muchísimas gracias, espero pues que haya sido de utilidad la charla y pues quedo atenta a cualquiera de sus preguntas o inquietudes. Gracias.